Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, buenas tardes, amados amigos y hermanos que nos acompañan aquí en la luz de mi andar. Siempre es una bendición el poder contar con su presencia y poder estudiar juntos acerca de la palabra de Dios. Una nueva semana que empezamos y bueno, precisamente estamos acercándonos al final de este estudio. Mas, antes de continuar, vamos a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar de su palabra y aprender acerca de la vida de su Hijo Jesucristo y las señales que él hizo durante su ministerio en esta tierra, las cuales leemos a través de la Biblia, a través especialmente de este Evangelio según Juan, y por las cuales podemos creer que efectivamente Él es su Hijo y que vino a cumplir el propósito para el cual usted le envió, Señor. Le pedimos que podamos tener nuestros corazones abiertos para estudiar, nuestras Biblias abiertas y dispuestas para leer y ver efectivamente lo que usted nos enseña a través de lo que usted ha revelado en estos escritos para nuestro aprendizaje. Es en el nombre de Cristo Jesús que se lo pedimos y agradecemos. Amén. Pues sí, amados hermanos, como estamos hablando, señales escritas para nuestra creencia, una serie de estudios que ya venimos llevando por más de 10 semanas. Hoy tendremos la penúltima de ellas, recordando que el texto clave es Juan 20, 30, 31, en el que Juan escribe el propósito por el cual escribe este libro. Y nos hace saber que Jesús hizo muchas señales, pero las que están escritas en este libro son para que podamos efectivamente creer que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida abundante. Hoy hablaremos quizás de la señal que no necesariamente es milagrosa, pero sí nos muestra el gran sacrificio y amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, porque estaremos hablando acerca de su crucifixión. Y cuando hablamos de la crucifixión del Señor, Juan la relata en el capítulo 19, versículos 15 al 30. ¿Cómo llevaremos a cabo la lección del día de hoy? Primeramente hablaremos lo que la palabra de Dios nos enseña en estos pasajes y luego pasaremos a hablar sobre historia y arqueología. Veremos detalles que nos permiten confirmar que efectivamente lo que le pasó a nuestro Señor es algo histórico, no es algo de fantasía o de ficción, como algunos tratan de malinterpretar o tratan de maldisponer el sacrificio que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Así que sin más, pasemos directamente al texto bíblico, pasemos directamente a leer y ver sobre lo que nos habla la palabra de Dios. Los primeros dos versículos en estudio dicen, pero ellos gritaron, las multitudes gritaban, los judíos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Pilato aún tiene sus dudas sobre la culpabilidad de este hombre y hace esta pregunta. Un hombre que era importante en el pueblo de Roma le hace saber a los judíos, ¿quieren crucificar a su rey? Y estos, los principales sacerdotes que responden, no tenemos más rey que César. Vemos cómo la hipocresía de este pueblo para evitar castigos por parte del hombre, que era en este caso el Imperio Romano, dicen este tipo de palabras en vez de aceptar el verdadero rey, que era nuestro Señor Jesucristo. No tenemos más rey que César. Triste que precisamente César, triste que precisamente el Imperio Romano, 40 años después, les destruye su templo. Vemos cómo se da toda esta situación y entonces Pilato, ¿qué hace? Entrega a Jesucristo a ellos para que sea crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Quienes se encargaban de este acto eran los romanos. Pero aquí, ¿qué hace César? Ustedes, judíos, decidieron hacer esto con este hombre que es de los suyos. Yo me lavo las manos, como leemos en otros pasajes, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación. Todo lo que sembramos, segaremos. Gálatas 6, 7 al 8 nos habla sobre ello. El pueblo de Israel, confiándose de que César y que Roma, como estaban
detrás de ellos, siempre les iba a apoyar porque ellos se sometían a ellos. Tristemente, como mencioné, años después, destruyen el templo que ellos tanto querían. Se entregaron a Roma, despreciaron al Señor, y ahí hay consecuencias de esas acciones. Entonces se da la situación que vamos ahora de camino a Gólgota, como leemos en versículos 17 al 22. Empecemos primeramente con los versículos 17 al 20. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Qué pasa con este término? Gólgota es un término que proviene del hebreo y del arameo, que es transliterado. Transliterar es utilizar o dar el significado de una palabra, de tal como se escribe, cambiar algunas para hacerla en otro idioma. Por ejemplo, representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Entonces, Gólgota en el griego provenía de ese término hebreo o arameo, y en el español nos referimos del mismo, Gólgota, de camino a Gólgota. Otro ejemplo que podemos hablar de una transliteración es la palabra bautizo, que proviene del griego baptizo, o mejor dicho, el verbo bautizar viene del griego baptizo. Pero nosotros no bautizamos a la gente. La palabra de Dios no hablaba de bautizar a la gente como algunos malinterpretan hoy en el idioma español, sino era literalmente sumergir. E incluso podemos ir al diccionario en español y vamos a ver cómo dice que bautizar proviene del griego que significa sumergir. Entonces había que sumergir en agua completamente a la persona. Eso es el bautismo. Pero hoy en día muchos grupos religiosos han cambiado el significado del mismo. Mas quienes profesamos la palabra de Dios, quienes somos cristianos del Nuevo Testamento, comprendemos que el bautismo es ser sumergido en agua. Pero entonces, volviendo al lugar, Gólgota en latín es equivalente a la palabra Calvaria. Y esto lo que quieren decir es, ambas palabras significan cráneo o calavera. El lugar se tiene cierta historia de que puede que haya tenido forma de calavera, pero veamos lo que dice el diccionario Holman al respecto de este término. Dice que se sugiere que el sitio correspondía a un lugar convencional y habitual de ejecución. No era un lugar que uno iba para pasear, sabía que cuando se iba a ese lugar era porque alguien iba a ser ejecutado, alguien iba a ser puesto a muerte, o que físicamente se asemejaba a una calavera humana, o incluso que era probable que allí se encontraran calaveras. ¿Por qué? Era un lugar de ejecución. Muchos huesos, muchos cuerpos quizás quedaban allí, y por eso es una de la tendencia. El detalle es que el texto en sí, el texto bíblico no arroja luz sobre este tema. Simplemente la palabra de Dios nos dice que ese lugar era el lugar llamado de la calavera, que en hebreo era Gólgota. Entonces, tenemos esto. Pasemos al siguiente versículo. Dice, y allí crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Estamos hablando de que no era un lugar alejado, estaba cerca de la ciudad, como acabamos de leer en el versículo 20. Este lugar Gólgota está cerca de Jerusalén, está cerca de la ciudad, está cerca de estas personas que podían llegar a ver ese rótulo. E incluso el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Estaba fuera de los muros de la ciudad. Era un lugar que no estaba tan alejado, pero era accesible y estas personas podían llegar a ver lo que ocurría ahí, o especialmente como acabamos de leer, esa insignia que se iba a poner en la cruz que decía que Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Actualmente hay dos lugares en esa tierra que tratan de decir o identificarse como el lugar que era este monte, que era el Gólgota, que era el Calvario. Está la iglesia del Santo Sepulcro, que en base a tradición dice que es el lugar, y hay otro lugar que se conoce como el Jardín de la Tumba o el Calvario de Gordon, debido a Charles Gordon, un británico, quien proporcionó detalles de la validez de por qué ese lugar es donde está el monte Gólgota, donde está ese lugar al que fueron. Entonces, tenemos esta situación, tenemos estos detalles, continuamos con nuestra lectura porque llegamos a ver que efectivamente dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Y qué causa esto? Un gran impacto en los judíos porque hacen saber
Él no es nuestro rey. Él no es nuestro rey. Nuestro rey es Roma. Recordamos que acabamos de ver eso cuando hablaban con Pilato al respecto de qué hacía con Jesús. Entonces tenemos toda esta situación y vemos que tanto Mateo como Marcos como Lucas, en las referencias que salen en pantalla, hablan acerca de este lugar. Hablan acerca de la posibilidad de que efectivamente, perdón, del lugar no, de este rótulo. Dice acerca de ellos, Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos dice, el rey de los judíos. Lucas dice, este es el rey de los judíos. ¿Qué vemos en común en cada una de estas láminas, en cada una de estas representaciones que nos hacen saber estos inspirados escritores? Jesús, en esos lugares, en esas placas, leían Rey de los judíos. Las multitudes podían llegar a leerlo. El pasaje que estamos leyendo nos dice que efectivamente muchos de los judíos, versículo 20, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pero hay algo interesante de lo que registra Juan. Juan dice Jesús Nazareno. Y recordamos al principio del libro de Juan cómo se da una conversación en la que se hace saber qué bueno puede salir de Nazaret. ¿Por qué? Porque era de esa ciudad, era de ese pueblo y se hacía saber, este es de aquí, no es algún extranjero que se está crucificando, es uno de los nuestros, es uno de nuestro pueblo. Pero algunos dirán, qué bueno puede salir de allí, tratando de hacer ver que efectivamente probablemente este hombre era un criminal, porque solamente los criminales se llevaba a este tipo de muerte. Entonces, tenemos que, como leemos, está en 3 idiomas el rótulo, es la orden que manda Pilato a hacer. Hace saber que esté en hebreo, que es el idioma que se hablaba en esa tierra, que esté en griego, que es como hoy en día fuese decirlo, pónganlo en inglés, porque es el idioma que se habla por las masas en casi todos los lugares del mundo, y pónganlo en latín, porque es la lengua nata, es la lengua oficial de Roma. Así que cualquier persona que venga y vea ese rótulo va a saber que ahí dice Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Se oponen a esto y se oponen los sacerdotes y ¿qué dicen? No escribas rey de los judíos, sino que él decía ser rey de los judíos. Ahora bien, ellos ya habían dado a saber que la autoridad es Roma. De acuerdo con ellos, ¿te acuerdas? Leímos que decía, nosotros solamente tenemos al César en Roma, es el único líder que tenemos. De esto se agarra, o podemos interpretar, se agarra a Pilato porque les dice, lo que he escrito. ¿Quiénes son ustedes para cambiar esa lámina? Nadie. Ustedes me pidieron que tomara justicia sobre este hombre, les he dado la oportunidad de que lo crucifiquen, pero lo que va a decir en esa lámina es el crimen al que le estamos, el cual ustedes dicen que él tiene. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Es triste todo esto que ocurre. Y entonces, estando en la cruz, vamos a un evento en el que vamos a ver versículos 23 y 24 acerca de los soldados. Leemos que dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. En base a la ley romana, los ejecutores se quedaban con las pertenencias de quien era ejecutado. Y como estamos viendo, eran 4 soldados, porque nos dice que eran 4 partes, una para cada soldado. Pero leemos que dice que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. ¿Qué nos hace saber esto? Es una sola pieza. ¿Cómo podían repartírsela entre ellos? Es la parte que viene y causa dificultad. Entonces el versículo 24 nos dice que dijeron entre sí, no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así hicieron los soldados. Entonces vemos que esta túnica era de gran valor, sería una pérdida el romperla. De ahí que ellos deciden, vamos a echar suertes, vamos a apostar, vamos a ponerla en juego para ver quién se queda con la túnica. Ya cada uno tiene su parte, pero esta se la va a quedar el que se gane esa rifa. Los soldados deciden apostar y así se cumple lo dicho por el salmista, porque es lo que dice el pasaje, dice, se cumpliese la escritura. Muchos reconocemos el Salmo 22 como esas palabras que Jesús dijo en la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal como leemos y comprendemos en base a referencias como las que tenemos en Marcos 15:34 y en Mateo 27:46.
Entonces, recordamos estas palabras porque las dicen, y cuando leemos esas palabras dice, traducido es estas mismas palabras que David escribió cientos de años antes de que esto ocurriera. Pero en ese mismo salmo, en el versículo 18, efectivamente dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, Jesucristo, cada uno de los actos que lleva a cabo durante su vida, vemos como una y otra vez lleva a cabo algunas de las profecías que habían sido hechas sobre él. Y vemos la referencia sobre esto. Estos hombres apostaron y buscaron esto. Sin embargo, el corazón hermoso de nuestro Señor Jesucristo, en base a lo que Lucas escribe, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos soldados ni siquiera eran judíos, no conocían acerca de estas escrituras, pero se están llevando a cabo como cada una de las profecías que se hizo nuestro Señor. Llegamos al versículo 25 al 27, y en estos que leemos lo siguiente. ¿Quiénes están presentes en estos momentos difíciles? La familia. Siempre que estás enfermo, no son tus compañeros de trabajo, quizás no sean los que consideras tus amigos, siempre quienes están en los momentos difíciles contigo son tu familia. Y leemos que dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 4 personas cercanas a nuestro Señor estaban allí. También leemos que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y sabemos que es Juan, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Lucas nos hace saber que este grupo de mujeres le seguían desde Galilea. Todo este viaje habían hecho para verlo, para aprender de él, para apoyarle. Y estaba esta mujer, que es su madre, y estaba este hombre, que es el discípulo amado, y vemos que le dice, mujer, he ahí tu hijo, haciendo saber, él se va a hacer cargo de ti, yo ya no puedo seguir cuidando de ti, mas él va a hacerse cargo de cuidar de ti. Y a él le dice, he ahí tu madre, haciendo esa relación de que vean, uno protege del otro, uno cuida del otro, porque era parte de lo que se enseñaba, era parte de lo que se practicaba. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces tenemos todos estos datos, toda esta información que estamos viendo acerca de lo que la palabra de Dios, especialmente el inspirado Juan, nos está haciendo saber acerca de la crucifixión. Y culminamos con la muerte de Jesús en los versículos 28 al 30, que leemos, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Y de cuál escritura estamos hablando? Del Salmo 69, 21. Este salmo dice así, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Por qué? Leemos que estaba allí una vasija llena de vinagre, versículo 29 de Juan 19. Empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Se ha cumplido todo lo que se esperaba que tenía que ocurrir hasta este momento. Lo he llevado a cabo, se ha llevado a cabo. Habiendo inclinado la cabeza, entrega el espíritu. Entonces, vemos que la palabra para consumado es el griego teleo, que involucra llevar a fin, completar, cumplir, consumar, perfeccionar, terminar. Ya, Jesucristo vino, como lo había dicho anteriormente, a cumplir la ley. Y aquí la está consumando, aquí está llevando a compleción todo esto y vemos que efectivamente entrega el espíritu. Entonces Jesús, aclamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es lo que dice Lucas. Mateo nos dice que clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y Marcos dice que dando un fuerte grito, expiró. En este momento, entonces, vemos la compleción, el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de todo lo que Jesús vino preparándose para ese día. Morir en esa cruel cruz para darnos la oportunidad de ser salvos. Esto es lo que hemos visto en base al texto bíblico, más los últimos minutos de nuestra lección, deseo que los compartamos hablando sobre historia, porque es necesario comprender que la Biblia no es fantasía, la Biblia no es ficción, la Biblia nos da datos verdaderos, datos históricos, datos que pueden ser comprobados, y a lo largo de la historia de la humanidad se han podido ir constatando tanto en la historia como en la arqueología. Así que pasemos a esta breve sección del estudio. La crucifixión, de acuerdo con el latín moderno, viene del latín moderno crucifixio, y de esto involucra dos palabras que es cruz y fijar.
La Real Academia lo define como fijar o clavar en una cruz a alguien. Esta es la acción de crucifixión, el fijar o clavar a una persona en una cruz. De acuerdo con el sitio web redhistoria.com y un artículo acerca de la crucifixión, nos dice que este tipo de tortura ejecución fue utilizado por los romanos, según apuntan algunos historiadores, hasta el año 337 después de Cristo. Si nuestro Señor murió entre el año 30 a 33 después de Cristo, ¿qué quiere decir? Por más de 300 años los romanos siguieron practicando esto. Pero es inclusamente interesante ver que después de que ya el cristianismo había sido legalizado, los romanos seguían participando, seguían llevando a cabo la crucifixión. Incluso cuando Constantino había dado todo este tipo de información, aún no era el momento en que se llegaba a hacer la religión oficial por parte de ellos. Pero vemos que ya se había reconocido, que ya se consideraba y sin embargo seguían crucificando ante todo este tiempo a personas por sus crímenes. Era una práctica común de la ley romana. En el mismo sitio web y el mismo artículo dice que la crucifixión era considerada como la forma más humillante de morir. Y es que pensemos brevemente sobre ello. No es que estás en una cama de hospital muriendo, no es que estabas en un crimen y te dispararon y moriste allí, sino que te están exhibiendo, estás incluso en un alto donde las multitudes pueden verte colgando en esa cruz. Tu familia te está viendo, está sufriendo y es impotente, no sabe qué hacer, no puede hacer nada. Vemos todo este tipo de situación y comprendemos ciertamente que es la forma más humillante de morir, clavado en un poste, semidesnudo, con un cartel sátiro sobre la cabeza. En este caso recordamos, era una realidad, pero para ellos era una burla, que es el rey de los judíos, y expuesto a la intemperie hasta que la inanición, las heridas y la asfixia acababan con la vida del reo. Tenemos, por ejemplo, que en el diccionario el bíblico ilustrado Holman nos da detalles sobre el detalle, nos describe acerca de la crucifixión, páginas 397 al 400. Aquí simplemente estoy compartiendo un breve resumen de toda la información que encontramos allí, pero vemos que primeramente se azotaba a la persona, no era simplemente ponerlo en esa cruz, sino que había humillación por delante, se le azotaba, se le maltrataba, azotes que consentían con cuerdas, con trozos de metal o hueso en los extremos. El objetivo era hacer sangrar a la persona. Cuando te cortas brevemente, tal vez cocinando con un papel, eso duele. Pero ahora ser azotado y que sangre ciertamente tiene que causar gran dolor. Y pasaba esto con aquel que había sido puesto a orden de ser crucificado. Se le obligaba a esa persona a llevar esa cruz, a cargar esa cruz hasta el lugar de ejecución. Ocasionalmente se le ponía una tablilla en el cuello con los detalles del delito y se sujetaba a la cruz. Mencionamos de esa tablilla que Pilato pidió se le pusiera a Jesucristo. Entonces, imagínense ir por todo ese camino y que digan, este es el rey de los judíos, este es el rey de los judíos, pero esto es un crimen. Esto es un crimen. Porque sabemos que solamente aquellos que eran culpables de un crimen eran los que llevaban a esto. La persona era atada, es el método normal, para que durara más tiempo sufriendo en esa cruz. O para darle una muerte rápida, que era el método rápido, era clavarlos en la cruz. Y aún así nuestro Señor estuvo por largas horas allí sufriendo todo esto por nosotros. El clavo se colocaba atravesando la muñeca para soportar el cuerpo. Imagínense la técnica, los estudios, las prácticas que tenían ellos en este tipo de maltrato, de poder saber si lo clavo desde este punto, sé que no se va a caer, sé que no se va a desgarrar, sé que se va a mantener en esa posición. Qué cruel, qué despiadado método de castigo. Los pies finalmente se ataban o clavaban al poste, como sabemos que pasa con nuestro Señor. Entonces, continuamos porque más descripciones da el diccionario y dice que la muerte se producía por falta de circulación de la sangre o un paro cardíaco. Estas personas se asfixiaban pasando este tipo de situaciones. Recordamos nuestro Señor que dijo, tengo sed. Para quienes eran atados podían pasar días de horrendo dolor. Este tipo de ejecución se llevaba a cabo en lugares públicos. ¿Por qué? Porque el punto era humillar a estas personas. El cuerpo se dejaba durante días en descomposición e incluso las aves de carroña lo destrozaban. A ese tipo de exposición se daba. La narración del evento, según los evangelios, nos hace saber que Marcos y Mateo se centran en el horror de haber puesto a muerte al Hijo de Dios.
Lucas hace saber acerca de cómo es inocente, cómo ese mártir perdona a sus enemigos incluso en ese momento tan difícil. Y Juan, como hemos venido estudiando, muestra el control soberano que Jesús posee, porque sabiendo lo que se iba a exponer, él decide, sigo adelante, es la voluntad de mi Padre, lo voy a llevar a cabo a pesar del dolor que me provoca. Entonces, tenemos todo esto, vemos toda esta información y vemos cuán hermoso es saber que estamos para servir a nuestro Padre Celestial en todo. Vemos cuál disposición tiene Jesucristo sobre esto. Y la historia nos está afirmando esto. Acabamos de ver definiciones del diccionario, definiciones acerca del proceso. Pero vamos a la historia. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo judeo-romano, este hombre escribió en su libro Antigüedades de los Judíos lo siguiente acerca de la crucifixión, acerca de Jesús, acerca de Pilato. Leemos que dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Este es Josefo hablando. Un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Es importante esto porque no es un cristiano el que lo está diciendo. Atrajo muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquí tenemos un relato fuera de lo que es la Biblia. Para aquellos que piensan que la Biblia es ficticia, tenemos un relato histórico que habla acerca de Pilatos, habla acerca de Jesús y habla acerca del evento de la crucifixión. Incluso si llegaras a leer el Corán por parte de los musulmanes, hay un fragmento de sus escrituras en el que dicen y afirman que Jesucristo no fue crucificado. Vemos cuán falsa es esta religión en base a ese extracto, y con gusto lo puedo compartir en otra ocasión. Pero tenemos que, delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condena a crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Así que vemos que Josefo llega a relatar detalles sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre su sacrificio, sobre su resurrección. Tenemos incluso pruebas arqueológicas por parte de que Pilato sí es un hombre que existió. ¿Por qué? Porque está esta inscripción, está esta piedra, la piedra de Pilato. Puedes buscar de ella en internet y encontrarás más detalles sobre ella. Pero fue descubierta en 1961 en el área de Cesarea Marítima. Y es un hallazgo arqueológico importante porque es una auténtica inscripción romana del siglo I que conlleva el nombre de Poncio Pilato. Quizás la foto que te estoy facilitando ahorita no lo muestre bien, pero la inscripción dice Tiberius Pontius Pilate Prefect. Así dice la inscripción. Así dice, hace saber que efectivamente Pilato es un hombre, forma parte de la historia. Fue descubierto hace menos de 100 años esta roca, esta piedra, pero nos hace saber, la historia nos afirma, Pilato existió. El historiador nos hizo saber, Jesús existió y fue condenado por Pilato a ir a la cruz en base a la información que acabamos de leer. Tenemos también a Seneca. Seneca también es un historiador, un filósofo, político y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moralista y que también vivió en el primer siglo. En su libro escrito Consolación a Marcia, escribe, allá veo cruces de muchos géneros. No está hablando de cruzar cosas, sino está hablando literalmente cruces, como las que hemos estado hablando. Varían según el capricho de los tiranos. Ya no era solamente por motivo de un castigo criminal, sino que quien lo ponía ahí decidía hacer cosas que describe de esta manera Séneca. Este pone cabeza abajo a los que quiere colgar. Uno los pone cabeza abajo, otro los empala por los órganos genitales, otro les extiende los brazos, veo potros, las varas y para cada miembro, cada músculo, un instrumento de tortura. Pero también veo la muerte. Allí están los enemigos sanguinarios, ciudadanos soberbios, pero está también la muerte. Séneca registra la crucifixión, registra lo difícil y cruel y despiadada que era este tipo de sentencia a muerte. Tenemos Josefo que vuelve y nos hace saber acerca de la crucifixión, nos hace saber acerca de la actitud que tenían los judíos para con ella. Y es que para los judíos, cuando leemos en el Antiguo Testamento, no era correcto dejar un cuerpo muerto expuesto, tenía que ser sepultado. Y de acuerdo con Flavio Josefo en su otro libro, La Guerra de los Judíos, en el cuarto libro, y apéndice 317 o
punto 317, dice, teniendo principalmente tanto cuidado los judíos de la sepultura, que aun los que por malhechores son ajusticiados, y la versión en inglés dice condenados y son crucificados, suelen ser sepultados cuando el sol es puesto. Y aquí recordamos a José de Arimatea, un hombre que tenía bienes y decide solicitar el cuerpo de Cristo para sepultarle. No lo deja allí, el cuerpo de Jesús no lo deja allí para que se lo coman las aves de carroña o para que se descomponga, sino que solicita, deseo enterrarlo porque era parte de la práctica, parte de la vida de los judíos. Tomar a aquellos que habían muerto, incluso crucificados, y darle sepultura. Y ciertamente sabemos que le dio una muy buena sepultura porque hemos estudiado en otras ocasiones acerca de las tumbas, pues especialmente cuando hablamos sobre Lázaro. Pues bien, tenemos toda esta información. Veamos brevemente un artículo por el periodista Michael McKinley de CNN en español, que fue publicado en marzo 25 del 2015, que dice que hay de verdad sobre la cruz de Jesús. Ahora vamos a ver más detalles, no solamente históricos, sino arqueológicos para estos últimos minutos de lección. A pesar de que los romanos mataron decenas de miles de personas por medio de la crucifixión, incluso 500 personas al día podía llegar esto, la única evidencia conectada con este terrible castigo fue descubierta en 1968. Estamos hablando que poco más de 50 años, cuando unos arqueólogos encontraron el hueso del talón de un hombre con el clavo aún intacto. Es posible que fuera asesinado por los romanos por alguna transgresión política. Esta es la información que este periodista facilita. Sin embargo, podemos encontrar más en la Sociedad de Arqueología Bíblica, Biblical Archaeology Society, que tiene cantidad de información, documentos, revistas al respecto de la arqueología, y vamos a compartir algunos detalles sobre un artículo que escribieron que se titula Una tumba en Jerusalén revela la historia de la crucifixión y los métodos romanos de crucifixión. En ese artículo, solamente disponible en inglés, dice la siguiente información. El descubrimiento demostró la brutal realidad de los métodos de crucifixión romanos, de una manera que las narraciones escritas nunca tuvieron antes. Y es que, hermanos, podemos leer muchas cosas, pero cuando ya tenemos una imagen o tenemos una prueba física que podemos ver con nuestros ojos, recordamos cómo Tomás quería ver las heridas de Jesucristo y él se las muestra, y entonces Tomás es el que dice, Señor mío y Dios mío. Ahora ven la foto que tenemos en pantalla, pero esto está disponible en museos de arqueología y muestra efectivamente este detalle, cómo ese hueso está cruzado por un clavo y el clavo aún está intacto, aún se mantiene allí, incluso cerca de 2000 años después. Entonces, tenemos esta información de que sabemos también que los romanos no fueron los únicos en practicarla, sino que otras culturas más lo hacían. Y continuamos porque se dice que inicialmente la práctica solo servía de castigo y humillación, generalmente para esclavos, y no necesariamente era un causal de muerte. Probablemente se le ponía una cruz por unas horas, cumpliste tu castigo, bájate de allí. Pero ahora, a medida que evolucionaron los métodos de crucifixión romana, se convirtió en un medio para ejecutar cautivos, rebeldes y fugitivos extranjeros. ¿Acaso Jesucristo era alguno de ellos? Durante tiempos de guerra o rebelión, las crucifixiones podrían ser de cientos o incluso miles. Los condenados a veces pueden estar en agonía durante días antes de expirar, como ya hemos visto en las otras fuentes que hemos estudiado. Y otro extracto más de ese artículo dice, los huesos se encontraron, este hueso que estamos viendo en esta foto se encontró en un osario. ¿Qué es un osario? Es en las iglesias o cementerios un lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas a fin de volver a enterrar en ellas. Ya ese cuerpo no necesita totalmente un espacio grande, se sacan los huesos, se meten en una pequeña caja. Esa técnica o ese método no es nuevo, sino que vemos tiene muchos años de existir. Entonces se encontraron estos huesos de esa manera y había inscrito en ella que decía el nombre Jehonanán, hijo de Hagacol o Agacol. Este hombre estaba, ya sus restos estaban allí, estaba la leyenda que decía allí, que era este hombre, y se encuentra este hueso con ese clavo de por medio. Este osario, junto con varios otros, había sido colocado en un complejo de la tumba que consta de 2 cámaras y 12 nichos. Bueno, nicho es un hueco en un muro. Así que
En esa recámara, estas eran personas que tenían entonces, se metían en estas pequeñas cajas para resguardar allí, tener sepultados a estas personas. Finalmente, la última cita que vamos a compartir sobre ese artículo dice: durante la época romana, siglos I y antes y después de Cristo, los judíos que podían permitirse este tipo de entierro, recordamos que hablamos sobre eso en Lázaro, que habían personas que podían darse la oportunidad de tener una sepultura en una tumba y otros simplemente tenían que dejar sus cuerpos por allí tirados. Este tipo de entierro tendían los cadáveres de sus seres queridos en bancos de piedra, en tumbas excavadas en la roca, como acabo de mencionar de esos nichos. Un año más tarde, después de que la carne se había terminado de secar, los huesos se recogían en un osario y dejados en la tumba junto con los de otros miembros de la familia. Pero aquí tenemos prueba arqueológica y reciente que nos muestra el tipo de efectos de la crucifixión, que no es algo imaginario, que no es algo que no pasó, sino que ciertamente ocurrió, y nuestro Señor Jesucristo vivió en tiempos que ocurría esto y murió en esa cruz bajo este método. ¿Cómo deseo concluir con la lección, hermanos? Recordemos simplemente que la historia y la arqueología nos han demostrado la práctica de la crucifixión por parte de los romanos en los días en que nuestro Señor Jesucristo caminó en este mundo. También debemos de recordar que la palabra de Dios nos afirma que esta fue la forma en que murió nuestro Salvador. También recordamos que una forma despiadada de castigo para los criminales fue aplicada a aquel que no tuvo crimen alguno. Y Él se sometió a eso por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso por cada uno de nosotros. Murió en esa cruel cruz para brindarnos la oportunidad de que con su sangre fueran nuestros pecados lavados, sean perdonados y entonces tener esa oportunidad de la vida eterna junto al Padre, junto a Él y junto al Espíritu. Cuán hermoso es lo que Él ha hecho por nosotros, me lleva a hacernos esta pregunta, amados amigos hermanos. ¿Qué espera Él de nuestra parte? Ciertamente sabemos que lo que Él espera de nuestra parte es que escuchemos su palabra, que veamos y meditemos en ella, que creamos que efectivamente Dios es quien es y que nos galardona, que nos da la oportunidad a aquellos que le buscamos diligentemente, que podamos arrepentirnos de todo lo que hacemos con respecto a lo que es incorrecto ante la voluntad de Él, que podamos cambiar de mente hacia esas actividades pecaminosas, dejar de hacerlas para hacer lo que es correcto y entonces poder confesar, decir las mismas cosas, tanto como dijo Pablo, como dijo el eunuco, que efectivamente, pero como el eunuco, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Poder decir con nuestra propia voz, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y haciendo eso, entonces, puedo proceder a ser inmerso, a ser sumergido en aguas del bautismo. ¿Para qué? Para que mis pecados sean perdonados y entonces pueda ser parte de la familia del Señor, porque solamente Él añade a aquellos a la iglesia que han obedecido su voluntad. Miles de iglesias existen en el mundo, miles de credos existen en el mundo, pero nuestro Señor es la cabeza de un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. ¿Qué espera Jesús después de su sacrificio? Hay un himno que solemos cantar: mi vida di por ti. ¿Qué espera Él de ese sacrificio? Simple y sencillamente, Él dio su vida por nosotros. Ahora a nosotros nos toca vivir de acuerdo a lo que Él ha ordenado, de lo que Él ha comandado, y hacer la voluntad del Padre como Él también la hizo. Gracias por sacar tu tiempo para estudiar conmigo. Espero que haya sido de edificación esta clase o esta lección. Sé que ha habido muchos detalles que necesitamos más tiempo para meditar, pero sabemos que a veces el tiempo es el mayor limitante que tenemos. Dios te bendiga ricamente, tengas una hermosa noche y nos vemos la próxima semana con la última lección de esta serie de señales escritas para nuestra creencia. A Dios sea la gloria siempre. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.